porque ustedes han escuchado muchas veces hablar de esto, pero es necesario que hoy compartamos una vez más de lo que es Dios, uno de los atributos de Dios. Yo en una de estas madrugadas, no sé si la semana pasada, yo estaba como soñando y la palabra entre el sueño yo escuchaba la justicia de Dios. Muchas veces Dios nos habla en sueño, nos habla en visión, lo que predicamos. Usted sabe que puede haber una situación que Dios le puede hablar y Dios le da una palabra. Y Dios le puede dar un mensaje. Muchas veces Dios me da un mensaje conversando con alguien que me confirma algo y digo, wow, eso es de Dios. Y yo mirando todo lo que pasa, porque tenemos que analizar, el creyente tiene que analizar el tiempo que está viviendo. Y es bíblico, la palabra de Dios dice que no ignoremos los tiempos y las sazones de los tiempos, lo que está ocurriendo. Usted tiene que analizar y ver las cosas en el espíritu. Cuando esa noticia que me impactó tanto, de una joven de 22 años que mata a su hermana de 13 años, pero cuando tú ves el background, los antecedentes de esa familia, tú dices, wow, pero es que hay una situación que lamentablemente va a llegar a que una familia viva ese tipo de experiencia tan difícil, tan trágica, que no solamente lo afecta a ella directamente. Si usted es una persona sensible, usted también es afectado, porque ese tipo de noticia tiene que afectar a la sociedad, porque seríamos insensibles si nosotros no nos identificamos. Y yo oraba por esa madre, porque es una madre que ahora está destruida, porque perdió una hija de manera literal, naturalmente, pero perdió su otra hija porque esa joven va a tener 20 o 25 años en la cárcel. Y le hablábamos a los jóvenes de esto. Y yo decía, wow, Señor, necesitamos tu justicia en la tierra cada día más. Y la justicia de Dios, cuando hablamos de la justicia de Dios, es porque tenemos que referirnos a uno de los atributos más grandes que tiene Dios, es que Dios es justo. Dios es justo. Cuando alguien me pregunta a mí que por qué, si Dios sabía que el hombre iba a fallarle a Dios y que aún Satanás iba a traicionarlo siendo un ángel que estaba allí sirviendo en el trono, yo no le tengo una respuesta muy buscada y con mucha palabra muy rebuscada. Yo le digo simplemente, porque Dios es justo. Porque Dios es justo. Si en la grandeza y en el poder y en la majestad de Dios, si Dios hubiese querido, nosotros no existiéramos. Pero Dios es justo, Tony. En su justicia, Dios no opera bajo la justicia legal del hombre. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que del hombre. Por eso usted no puede comparar la justicia de Dios con la justicia de los hombres. Porque Dios está por encima de todo pensamiento lógico. Cuando usted comienza a establecer un pensamiento lógico de lo que es Dios y de lo que Dios ha permitido, olvídese, usted se va a volver un incrédulo. Porque eso es lo que pasa con todo aquel que quiere razonar y buscarle una razón de ser a Dios. Dios no se razona con la lógica. Por más inteligente, por más sabio que tú seas en esta vida, por más alto que sea el concepto que tú tengas, la inteligencia que tú puedas tener, Dios tú no lo vas a entender ni lo vas a comprender con tu razonamiento lógico. Dios se conoce por fe.
que Dios haya enviado a su Hijo a morir por nosotros, para nosotros ser redimidos y una vez más volver a tener la oportunidad de acercarnos a su trono por medio de su Hijo, pero que Dios haya propuesto y en su propósito eterno de que su Hijo sea sacrificado. Si usted comienza a razonarlo en la lógica humana, usted no lo va a encontrar ni pie ni cabeza esto. Esto hay que entenderlo por la fe y por la sabiduría que el Espíritu Santo te va dando para tú entender por qué Dios en su justicia nos ha redimido a nosotros. Aleluya. Y vamos a ver algunas escrituras que nos van a dar como nos van a arrojar luz en lo que hoy queremos compartir con ustedes. La justicia de Dios, en una definición, es un atributo divino de rectitud, imparcialidad y santidad absoluta, reflejado en su carácter y acciones. A diferencia de la humana, combina la justicia retributiva con una profunda misericordia que salva y justifica a los pecadores, pero ¿cómo? A través de la fe en Cristo. Y vamos a ver esta escritura. Y quiero mencionarle algunos aspectos importantes de la justicia de Dios. Fundamento en el carácter. Dios no se rige por las leyes externas, sino por su propia naturaleza santa y divina, lo que significa que siempre actúa de acuerdo a lo recto. Y nos vamos directamente al Salmo 92, el versículo 14 y al 15. ¿Qué dice ese salmo? Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová es mi fortaleza y que es recto y que en él no hay injusticia. En Dios no hay injusticia. Aleluya. A veces nosotros cuando analizamos y caemos en el pensamiento lógico y vemos que una persona que es buena, una persona que es, por ejemplo, bondadosa, una persona que no le hace mal a nadie, vive una mala experiencia y la comparamos con el malo o la mala del barrio, de la comunidad. Entonces usted dice, pero ¿y dónde está la justicia de Dios? El que tiene o la que tiene que sufrir o vivir esa experiencia, ¿es él o es ella? Porque ella es la mala. Ese es el pensamiento lógico y cómo razonamos nosotros. Pero en la justicia de Dios, Dios no razona como nosotros. Amén. Porque cuando usted piensa en la vida de un Pablo que persiguió la iglesia de Jesucristo, que mandó a matar tanto creyente, que sacaba a los cristianos de la casa y lo arrastraba con un grupo de sicarios que tenía Saulo en ese momento. Cuando usted viene, si usted analiza y usted dice, pero ¿y cómo Pablo ya Dios lo tenía en su plan y en su propósito para salvarlo y que luego él sea un instrumento en la mano de Dios? ¿Por qué Dios no evitó que la iglesia viviera ese mal momento de persecución y de una vez agarró a Pablo? No, es que en Dios, en la justicia de Dios, todo tiene un propósito que nosotros en lo humano nunca vamos a entenderlo hasta un momento en que se nos revela la razón de muchas cosas. Dios tiene toda potestad y toda soberanía para revelarnos las cosas. Habrá cosas que quizás tú has vivido, malas experiencias que tú como cristiano, como creyente, tú has vivido, que tú podrías analizar y concluir diciendo, pero yo no merezco esto, porque yo hago las cosas buenas, porque yo, cuando razonamos, le estoy hablando. Pero cuando tú te vas a la palabra de Dios y tú lees, un mismo mal le sucede al justo como al injusto. El sol sale para el bueno, el sol sale para el malo.
Entonces, nuestra oración es siempre pedirle al Señor: Señor, guarda mi entrada y guarda mi salida. Esa es nuestra oración y le pedimos esa protección. Pero si un día, y voy a decir que Dios nos guarde y nos libre, pero si un día en la soberanía y santa voluntad de Dios usted le pasa algo, lo chocan, alguien viene y le dice: deme el dinero, lo quiere atracar, vamos entonces a renegar nuestra fe en Dios y vamos entonces a concluir diciendo: yo no merecía eso, Dios no es justo. Amén. Ese es el pensamiento de aquellos que no conocen a Dios, porque hacen un razonamiento lógico humano. Nosotros no razonamos con nuestra mente, nosotros razonamos en el Espíritu y en la fe. Amén. Gloria a Dios. Y quiero que entendamos, porque este tema de la justicia de Dios es demasiado profundo, es muy amplio, y yo simplemente voy a tocar unos 20 o 30 minutos de este tema que es tan profundo. Pero quiero que nosotros caigamos en la razón, pero no la razón humana, sino el razonamiento del Espíritu. ¿Por qué Dios lo permite? En su justicia. El salmista que vivió toda, que la vivió toda, todos esos hombres de Dios que podríamos mencionar, todos ellos tenían algo en común: es que creían convincentemente que Dios lo que permitía lo hacía con un propósito, aunque a veces en los que escribían se sentía como esa queja: pero Dios mío, nosotros podemos quejarnos delante de Dios, porque Él es nuestro Padre, y como hijo, como hija, tú puedes acercarte al trono de la gracia, como dice en el libro de Hebreos, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro de la situación que podríamos estar atravesando en el momento. Amén. Entonces habla de la justificación por la fe. La justicia de Dios se manifiesta al perdonar y hacer justo a quienes creen en Jesús. Romanos 5 dice lo siguiente: el apóstol Pablo escribe de esta manera: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. ¿Cómo dice? Por su vida. De la única manera en la justicia de Dios que nosotros pudimos haber sido salvos era si Dios enviaba a su Hijo, y que su Hijo, teniéndolo todo, lo dejara todo, se despojara de lo que Él era. Dice en el libro de Filipenses que Él se despojó de todo su señorío, se hizo hombre y se hizo siervo. ¿Para qué? Para que nosotros en la justicia de Dios pudiéramos haber sido justificados por Él. Y suena como un trabalengua, pero es así. De la única forma que nosotros pudimos haber alcanzado el perdón y la reconciliación y la justificación era si Dios se despojara, entregara a su Hijo, porque de tal manera amó Dios. Solamente ese amor de Dios a través de su justicia le daba al hombre la oportunidad del perdón, y una vez más la oportunidad de acercarnos y volver a alcanzar el lugar que perdimos, como compartíamos un domingo de esto. El lugar que tomó Cristo por nosotros fue por la justicia de Dios. Porque si Dios hubiese operado con el pensamiento de nosotros como hombre, ninguno existiéramos. Si no, lea Lamentaciones. En Lamentaciones dice que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque grande es la fidelidad y la misericordia de Dios para con nosotros. Amén. Entonces, si usted y yo estamos aquí sentados escuchando esta palabra, es porque a Dios le plujo darnos a nosotros la oportunidad
de volver a tener una reconciliación con Él. Aleluya. La palabra reconciliación significa que o usted le falló a alguien o alguien te falló a ti y tú consideras perdonar a esa persona para volver a tener una relación que se perdió. Yo sé, si yo preguntara, ¿cuántos de ustedes, quiero preguntarle, y simplemente usted me levanta su mano, ¿cuántos de ustedes se ha reconciliado con alguien que antes usted tenía una relación? No importa la relación que fuera. Pues entonces, you know what I'm talking about. Ustedes saben de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Reconciliación es lo mismo que hizo Dios. Nosotros fuimos quienes le fallamos. Pero Dios en su justicia nos dice en su palabra que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negar su esencia. Dios no puede negar su esencia. Dios es amor y Dios es justo. Por eso usted ve que el peor de los criminales, si un día se arrepiente de corazón, aunque esté en la peor cárcel de mayor seguridad, pero Dios le da libertad. Y esa parte nosotros no la entendemos muchas veces, que el peor, aún el peor violador, si estando en vida se arrepiente de corazón, alcanza misericordia. Si no, pregúntele al ladrón de la cruz. Pregúntele. Un día quizá Dios nos va a permitir a nosotros, porque a mí me gustaría conocerlo. Decirle, varón, usted fue un dichoso grande, de verdad. Que usted de una vez alcanzó salvación. No tuvo que vivir pruebas, no tuvo que no tuvo que vivir tentaciones, porque todas las vivió ya así en su mundo de ladronazo. Pero cuando llegó a la cruz, tuvo un encuentro con la justicia. La justicia del hombre lo condenó a una muerte de cruz, pero la justicia de Dios lo redimió. ¡Wow! Tremenda revelación. Que en ese momento la justicia de Dios operó a favor de aquel que había sido condenado. Lo que pasó con nosotros. Lo que pasó con nosotros, dice la palabra en Efesios, que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él. Y por su gracia nosotros somos salvos. Alabamos al Señor. Por su justicia somos nosotros. Fuimos salvos. Ahora, Dios no tiene imparcialidad. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritismo, ni se deja influenciar por prejuicio. Dios es influenciable. Nada puede influenciar a Dios. Dios se mueve en su libertad como Dios, en su soberanía. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para influenciar a Dios? Entonces, hay una imparcialidad divina. Dios trata a todos con la misma justicia, ya sean ricos, pobres, poderosos o humildes. Dios a todos nos trata y nos mide con la misma vara. Usted dirá, pero ¿cómo así? Es que Dios no mira como nosotros miramos, mis hermanos. Es que Dios no hace los análisis que hacemos nosotros en lo humano. Dios tiene su propia forma divina de operar con nosotros. Por eso la palabra dice que Dios da riqueza a quien quiere dar riqueza. Dios da y quita. Dios el que da vida, pero Dios el que quita vida. Entonces, nosotros no podemos pensar como piensan los demás. Debemos pensar. Por eso yo no sé cuántos de ustedes saben que hubo alguien que dijo que debemos tener la mente de Cristo en su palabra.
que tengamos la mente de Cristo. En otra palabra, no razonemos como razona aquel que no conoce la fe en Dios. Aleluya. Hay cosas que pasan que muchas veces cuando tú le escuchas, tú dices, ay, si yo lo agarro. Ojalá que, y usted desea que le suceda lo peor a alguien que hizo algo mal o en contra de cualquier persona, pero déjeme decirle, nosotros no tenemos esa atribución. Es Dios en su justo juicio que va a dar el pago a cada uno. El trabajo de nosotros es simplemente pedir misericordia. Y hay cosas que suceden que usted dice, ojalá que se lo lleve una patana. Pero no porque eso le compete a Dios en su justicia. A ti y a mí nos compete decir que Dios tenga misericordia. Y aunque sea el peor de los peores, pedirle que Dios lo salve. Ay. Ay. Porque a veces nosotros queremos tener como sentirnos que nosotros, ahora me toca a mí mandar al infierno a fulano. Por eso toda esa gente que anda en las redes hablando mal de un cristiano, yo no le hago caso a ninguno. Ni me interesa escuchar el mensaje de condenación de nadie. Porque esa es la atribución del juez justo de Dios. Amén. Usted ni yo estamos llamados a condenar a nadie. No importa lo malo o la mala que sea esa persona. Eso le toca a Dios. Porque Él es el juez justo. Amén. Gloria al Señor. En el libro de los Hechos, el capítulo 10, versículo 34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Porque Pedro llegó a entender que nada más ellos, los judíos, podían ser salvos. Por eso tuvo problemas con Pablo. Por eso Pablo le mandó un rayazo. Porque él pensaba que nada más la salvación era para los judíos, que los gentiles no merecían. Pero es que Dios no hace acepción de personas. Dios es imparcial. Aleluya. Entonces, en el libro de los Hechos, cuando hablamos del juez justo, Dios es presentado como aquel que juzgará al mundo en rectitud y que a través de la redención en Cristo ha pasado por alto pecados pasados. ¿Qué dice la palabra? Que cuando venimos al Señor, Roberto, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador de corazón, dice que todo nuestro pecado Dios lo mete en un saco y lo mete como con una funda, como con 2 bloques o 3 bloques, y lo tira al fondo del mar, queriendo decir, Dios se olvidó de tu pasado. Porque de modo que estando en Cristo somos nueva criatura. En la justicia de Dios, Dios se olvida de tu pasado. En el mundo te están recordando tu pasado. Pues usted no ve cuando dice, mira ahora dice que se arrepintió y que ahora es cristiano después que hizo tantas cosas malas. Pero ¿y cuándo es que se va a arrepentir? Vamos a darle que siga haciendo lo malo. No, es ahora. Llegó el momento de ser justificado por la sangre del Cordero. Aleluya. Alabamos al Señor. El Salmo 7, el salmista dice lo siguiente: porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Y qué ser humano de los que estamos aquí se atreve a decir, yo sé lo que está pensando Freddy ahora, porque yo pruebo su mente y su corazón? Ninguno de nosotros. Por eso le digo que Dios es quien sabe quién realmente es un hijo o una hija de Él. Dios es quien sabe quién está buscando realmente de corazón de Él. No importa quién se pare aquí a predicar, quién canta, quién toca. Al final, Dios es quien lo va a escanear en su justicia. Alabo al Señor. La justicia es uno de los atributos de Dios.
Justicia es un término utilizado para lo que es correcto o como debe ser. La justicia es uno de los atributos de Dios y fluye de su santidad, dado que la rectitud es la cualidad o carácter de ser correcto o justo, es otro atributo de Dios e incorpora tanto su justicia como su santidad. No podemos comenzar a comprender la justicia de Dios a menos que primero comprendamos el pecado, porque la justicia de Dios actúa por el pecado de nosotros. ¿Usted sabía eso? Ahora, quiero que veamos algo, porque en Primera de Juan hay una escritura interesante. Primera de Juan 3:4 dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hay dos tipos de leyes. Está la ley de los hombres. La que puede juzgar el hombre es, por ejemplo, si tú robaste, tú sabes que si tú mataste a alguien, si tú le haces un daño a nadie, son tantas. Si yo le pregunto a los abogados que están aquí, ¿cuáles son las cosas que las leyes que se considera como una infracción de la ley? Nos van a decir un paquetón de cosas, pero hay cosas que ellos como abogados no pueden condenar, ni pueden decir que la infringió, ni puede levantar un reporte, ni un expediente. Por ejemplo, si usted le dice una mentira a su esposo, a su esposa, nadie lo va a meter preso por eso. Nadie. Pero hay una ley divina en la justicia de Dios que te pasa factura, que nos pasa factura. Por eso es que Dios examina el corazón y la mente del hombre. Nadie de lo que está aquí, de los hombres que estamos aquí, si vamos caminando y nos pasa una mujer con toda su curva y la codiciamos en nuestro corazón y la deseamos en nuestra mente, ningún abogado va a decir: usted estaba pensando, varón, estaba haciendo cocote con esa sierva que pasó ahí. Ni ninguna de ustedes, mis hermanas, que vean a un varón de Dios que tenga toda la cualidad que usted esté buscando, que usted lo mire y le dice: ese es el hombre. Y en su mente usted lo desea y lo golosea. Nadie lo va a meter preso por eso. Ahora, hay una ley divina en la que Dios actúa en su justicia, que Dios sabe. Si usted no le pide perdón, si yo no le pido perdón a Dios, me arrepiento de mis pecados mentales, de mis acciones, que yo sé cuáles son, que usted sabe cuáles son. ¿Tú sabes quién es que te pasa factura? En su justicia, Dios. Amén. Entonces, por eso el pecado es una infracción de la ley. ¿Pero de la ley del hombre o de la ley de Dios? De la ley de Dios. Aleluya. Todo lo que vemos aquí en la tierra es tipo y sombra de lo que Dios, como Dios lo tiene en su reino. ¿Ven? Ahora, quiero irme a Daniel. Daniel capítulo 9. Daniel, que fue un tipo que actuó de manera justa, que amó a Dios, que hizo siempre la voluntad de Dios, está hablando en este momento no por el pecado de él, el pecado del pueblo. Y mire cómo Daniel dice: y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel aclara un punto importante. Tú eres un Dios temido, que tú guardas el pacto y la misericordia, pero para los que te aman, a los que guardan tus mandamientos, hemos pecado. A mí me gusta porque aquí Daniel está usando un lenguaje inclusivo. Él no se está sacando del montón y está diciendo: ellos pecaron, este pueblo malo ha pecado. Cuando viene nuestra confesión, cuando nosotros nos rendimos, nos postramos a orar por nuestro país, el Señor nos manda
En el libro de Crónicas 7:14 nos manda a nosotros humillarnos por el pecado del pueblo, por el pecado de la nación, por el pecado de idolatría, porque nosotros pertenecemos, estamos en este mundo y el pecado de ellos, el pecado de ellos, también nosotros en un momento determinado fuimos partícipes. Por eso es que cada vez que nosotros oremos por el barrio, oremos por la familia, hermano, pídale perdón por el pecado familiar. Señor, yo te pido perdón por el pecado de borrachera que hay en mi familia. Yo te pido perdón por el pecado de infidelidad que hay en mi familia. Y usted se incluye. Porque cuando tú entiendes que también eres parte, entonces, porque así es que opera la justicia de Dios. Cuando entendemos que también yo soy y que yo debo pedirle perdón al Señor. No solamente decir, perdónalo a ellos, Señor, mira el pecado de toda mi familia. Mi familia pecó, yo también me arrepiento por ello. Esa es la justicia de Dios. Amén. Entonces, Daniel, cuando está orando, le dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Sabe qué significa Daniel? El significado del nombre Daniel. ¿Alguien sabe? Oh, Dios es mi justicia, significa Daniel. Dios es mi justicia. Daniel está orando porque conoce y sabe lo que significa la justicia de Dios. Por eso él está pidiéndole perdón en su oración de rendición, de humillación y de entrega a Dios. Él levanta un clamor a favor de su pueblo, porque él sabe cómo Dios actúa. Amén. Gloria a Dios. Encarna todo lo contrario a la naturaleza santa de Dios y le resulta ofensivo. Por lo tanto, el pecado es un crimen contra Dios y la justicia exige una pena de muerte y separación por ello. Vamos a ver esto que yo puse aquí. Ahora, me voy al libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice el apóstol: porque la ira de Dios, un hombre que también conoció la justicia de Dios, él dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres. No la ira de nosotros, no la ira de nosotros. Cuando usted ve una injusticia, cuando usted ve que alguien comete una injusticia, porque si usted ve a alguien abusando de un niño, mire, hermano, si usted tiene un bate, usted se lo pega. Mire, es difícil. Nada más que si le Dios me libre. Porque yo entiendo que la persona más calmada y más mansa mató a uno llamado Moisés. Moisés, el tipo, porque la palabra, una de las definiciones de Moisés es que Moisés era un tipo manso. Pero Moisés un día vio una injusticia y Moisés actuó en su justicia, mató a un egipcio. Pero Moisés también golpeó la piedra. Un manso, un tranquilo. Ese también tiró al piso los 10 mandamientos y por eso todos esos momentos de ira del hermano Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos queremos entrar a nuestra tierra prometida? Guiémonos por la justicia de Dios. Actuemos conforme a la justicia de Dios, no conforme a tu justicia. Ay, aleluya. Dígale a alguien: yo no sé si es para mí que lo están predicando, pero si es para mí. Hermano, lo estamos predicando para todo.
La culpabilidad de hombre. Miren lo que pasó. Y lo leo rapidito, este libro para entrar en el contexto, porque cuando Pablo escribe lo siguiente sobre la culpabilidad del hombre, dice: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron la gracia a Dios, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Me voy al versículo 22. Profesándose el sabio. Sí, profesándose el sabio, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. En la culpabilidad del hombre, todo sello. ¿Por qué entonces Dios dice, la Biblia no dice que Dios lo mató en ese momento? Dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Hay personas en esta tierra que nunca van a ser salvos, porque Dios no quiere. No, fue que cambiaron a Dios para buscar y adorar otros dioses. Es que buscaron una religión en la cual ellos se sienten cómodos. Cambiaron a Dios y adoraron otras cosas que no era a Dios. Y en la justicia de Dios, Dios los entregó en su pecado. En otra palabra, Dios no lo está condenando. Ellos mismos se están condenando. Porque yo no vine a condenar al mundo, sino que vine para que el mundo sea salvo. Entonces, tú eres quien toma la decisión en esta vida, en esta tierra, que va a pasar contigo. O tú sigues operando en tu justicia humana, en tu voluntad humana y haciendo todo lo que te venga en gana y te olvida de Dios. Entonces Dios te dice: en mi justicia, you can do whatever you want. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero recuerda que un día se van a abrir los libros y un día tú tendrás que dar cuenta de lo que hiciste con la vida que yo te di en esta tierra. En su justicia vamos a dar cuenta a Dios. Aleluya. Pues entonces, ¿qué vas a hacer tú con tu vida? ¿Vas a seguir viviéndola conforme a tu razonamiento lógico, o tú vas a caer en la conclusión de que Dios te está dando una oportunidad de ser redimido y de ser justificado de tus pecados? Alabamos al Señor. La salvación, estoy cerrando con esto casi, la salvación está disponible para todos los que creen en su nombre. Juan capítulo 1 versículo 12 dice lo siguiente: mas a todos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Dios no tiene favoritismo. Dios no tiene hijo favorito. Los hijos favoritos de Dios somos todos los que hemos aceptado. Si tú le aceptas hoy, eres uno de los favoritos de Dios. Amén. Gloria al Señor, porque Él no hace acepción de personas. Ahora reconozco, decía Pedro, que Dios no hace acepción de personas. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron. Ahí también estamos todos incluidos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados pagando cuarto. ¿Cómo es que dice ahí? Gratuitamente. Siendo justificados gratuitamente
por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar el qué. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Wow. Oigan de la manera como Dios manifestó su justicia para que nosotros podamos ser salvos, entregando a su Hijo. Por eso la salvación no se compra. La salvación no se compra. Yo siempre le he dicho desde aquí a la iglesia, a todos ustedes, que si usted no ofrenda, si usted no diezma, ¿quién dijo que usted no es salvo? Porque usted no se salva por diezmar o ofrendar. Usted se salva por gracia. Usted se salva porque Dios, en su amor incomparable e indescriptible, nos dio a nosotros esta oportunidad. La salvación es un don de Dios. Las demás cosas que usted la hace por agradecimiento y para honrar a Dios y para honrar su palabra. Pero una vez que usted acepta a Jesús como su Salvador y vive una vida apartada de pecado, usted es salvo. Amén. Esa es la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios. Por eso ningún hombre puede decir que usted no es salvo, ni por lo que haga, ni que porque vio que usted hizo. No, Dios quien sabe quiénes son los que son salvos. Amén. Y esta es la palabra que predicamos aquí, lo que está en sus escrituras. Aquí no hay un mensaje de condenación para nadie. Aquí compartimos lo que la palabra dice. Fuimos salvos por gracia. Oiga esto, el versículo 26. No, quiero irme al 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Oiga esto. Yo no sé cuántos de nosotros, porque a mí me pasaron por alto una vez una pela que yo la tenía ganada. Cuando a usted le pasaron por alto, que le quieren decir, le perdonaron, lo chancearon, pero usted sabía que usted se merecía ese castigo, pero alguien tuvo misericordia, quizá porque esa pela me la salvó mi mamá, y habló con mi papá, se fueron por allá, y de allá vino, pero la próxima vez no te va a salvar. Luis, porque hay una próxima vez que no nos vamos a salvar. ¿Sabe cuál es? Cuando si tú partes de esta tierra sin Dios haber pasado por alto tu pecado, dice la palabra que los muertos no alaban a Dios. En esta vida, en la vida natural, es que Dios pasa por alto tu pecado por su justicia y por su gracia. Pero si tú mueres estando en pecado, cuando pasa a la otra dimensión, no hay chance. Es aquí que Dios pasa por alto tu pecado. Y no quiero que hagamos una doctrina de esto, decir, bueno, ahora yo voy a hacer lo que me da la gana porque Dios pasa por alto mi pecado. No. No. Como le digo una cosa, le digo la otra. ¿Cómo es que dice José? Son los pecados pasados, yo que ya tú viviste, pero ya en esta vida se supone que debemos vivir una vida conforme a su voluntad y conforme a su justicia y conforme al llamado que Él nos ha hecho. Amén. Versículo 26, Luis, oiga lo que dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que Él justifica al que es de la fe de Jesús. Wow, yo creo que más claro de ahí no canta un gallo. Cuando usted quiere hablar de la justicia de Dios, cite ese versículo, porque está claro. Porque la razón, el modo operandi de Dios
para nosotros el salvo. Entregó a su Hijo en propiciación. Quiere decir que lo que te tocaba a ti, Jesús lo llevó. Gloria al Señor. Su misericordia y gracia no son a pesar de su justicia, sino a causa de ella. Nos amó tanto que a pesar de que nuestro pecado demanda nuestra muerte, envió a su Hijo para ser nuestro sustituto en la cruz, demostrando así que su justicia no fue violada, sino satisfecha. Gloria al Señor. Termino con estas dos escrituras, sí. Primera Tesalonicenses, pero voy bien, 11:59 exactamente. A las 12 termino. Primera Tesalonicenses 1:10, oiga lo que dice. Y esperar de los cielos, a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Porque en la justicia de Dios, Dios un día va a revelar su ira a los hombres y a los hijos de desobediencia. Porque Él es justo. Gloria a Dios. Y el mismo Tesalonicenses, por el capítulo 5 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Aleluya. Wow. Gracias, Señor. En un lugar dice que Jesús es quien nos libra de la ira venidera. Y aquí dice que vamos a alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él no nos ha puesto para la ira de Dios. Gloria al Señor. Quiero que se pongan sobre sus pies, por favor. Esta última imagen que la puse ahí, día de salvación. Si usted quiere, ponga y diga: día de la justificación de Dios para mi vida. Hoy es un día importante para ti, porque hoy es el día de salvación.